Buenos días nuevamente a todos, señores y señoras contralores. Primero que todo, un saludo muy especial, lleno de gratitud y de cordialidad a la doctora Alma Carmen Sarazo, auditora general de la República, a la doctora Luz Jimena Duque, auditora auxiliar, a los doctores Yepes y al doctor Anaya, y a ustedes una bienvenida muy calurosa, señores y señoras contralores. El día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente a lo largo de este nuevo periodo va a suscitar un trabajo conjunto, un trabajo continuo entre las Contralorías Territoriales y la Auditoría General de la República. Por ende, y desde el principio, en el momento de la implementación de la metodología de certificación de las Contralorías Territoriales, hemos hecho énfasis en lo siguiente. La metodología de certificación, para nosotros, fue un gran éxito y un gran reto, también, que va a marcar ese objetivo común y sobre lo cual nosotros podemos trabajar bajo el principio de coadyuvancia, y es el fortalecimiento del control fiscal territorial. Hoy en día, y es una invitación que les hacemos en estos momentos, y es que podamos ver la herramienta que vamos a presentar como una herramienta mucho más estratégica que técnica, para que nos enfoquemos de cierta forma en esa estrategia que se convierte el informe de certificación o el informe de evaluación parcial trimestral en una herramienta de gestión, de gerencia pública muy eficaz en la búsqueda de ese objetivo que compartimos todos, que es el fortalecimiento del control fiscal. A lo largo de la intervención vamos a marcar como una línea de tiempo que nos va a describir la normativa, por un lado, y por otro lado, aspectos técnicos que consideramos muy importantes para el entendimiento de la metodología de certificación. Por último, queremos también enviar un mensaje, y por eso queremos traer una dinámica un poco diferente, no basada en el atril, sino una dinámica que queremos que transmita un sentimiento de cercanía, basados también en esa coadyuvancia y en ese objetivo que compartimos, y que permita al final de nuestra intervención establecer un periodo o un tiempo de preguntas, de observaciones que ustedes tengan al respecto. Sin más preámbulo y sin más palabras, los dejo a cargo del doctor Gustavo Escudero. Bueno, nuevamente muy buenos días. Tal y como lo plantea Víctor, queremos hacer de este espacio un espacio en el que podamos transmitir de manera muy didáctica el propósito de la Auditoría General de la República con su nueva función de certificar la gestión y resultados de las Contralorías Territoriales. Pero para ello tenemos que recordar el propósito de la reforma efectuada al ejercicio del control fiscal en Colombia mediante el Acto Legislativo 04 del 2019, que dentro de uno de sus propósitos está fortalecer las capacidades de las Contralorías Territoriales. Y ese fortalecimiento de las capacidades de las Contralorías Territoriales hace que en ese desarrollo constitucional y normativo, como lo vamos a ver ahora muy concretamente, lleve de que para medir esas capacidades le incorpora a la Auditoría General de la República una responsabilidad de medir la gestión y los resultados. Con ese propósito, y aquí queremos hacer un énfasis de cuál ha sido el pensamiento de la Auditoría General de la República en cabeza de la doctora Alma Carmen Sarazo respecto a este proceso de certificación de la gestión de las Contralorías Territoriales. Y es tener un instrumento técnico que permita identificar situaciones para que cada día las Contralorías mejoren su gestión. Para muchos a veces el pensamiento es que la auditoría, el fin es el tema de la intervención. Para nosotros no lo es. Ni siquiera nosotros hacemos la intervención, simplemente comunicamos unos resultados. Y
vamos a desarrollar unos puntos que atienden precisamente a esa voluntad de haber construido un instrumento metodológico con el propósito de identificar situaciones previas a través de las evaluaciones parciales trimestrales que nos permitan prepararnos a una muy buena calificación al final del proceso en la certificación anual de gestión. Por ello, pues para nadie es desconocido que el acto legislativo que reformó muchos aspectos del ejercicio del control fiscal introduce una función a la Auditoría General de la República, y por ello la Auditoría General de la República, a partir del 16 de marzo que se expide el decreto ley 403 que desarrolla todas estas intenciones de esta reforma constitucional, empieza a trabajar arduamente en el diseño y construcción de un instrumento metodológico que lo hizo con el acompañamiento de expertos, que lo hizo con el acompañamiento de las mismas Contralorías Territoriales y que lo hizo también con expertos de la Auditoría General y de la Contraloría General para tener un instrumento construido de manera colectiva. No obstante, tenemos que hacer una remembranza frente a que esa función de certificar la gestión y los resultados no era o no es una función novedosa introducida en el acto legislativo en la reforma constitucional, sino que también a partir del decreto ley 272 del 2000, donde se crea la estructura y las funciones de la Auditoría General de la República, se le atribuía una función al auditor general en el numeral séptimo, certificar la gestión y resultados de las entidades sometidas a su vigilancia. Pero una atribución, digámoslo, fría, una atribución que no tenía como un propósito en ese momento y que la auditoría la desarrolló durante algunos años, pero que en virtud ya de esta reforma del acto legislativo se materializa esa función de la certificación. Esto para dar claridad frente a que es una función que tiene la Auditoría General de la República, a que es una responsabilidad que tiene desde el punto de vista constitucional y es una responsabilidad que tiene dentro del ejercicio del control fiscal en Colombia. Este desarrollo constitucional de haber clarificado esa función de certificar, con eso que ya dijimos, el propósito, medir las capacidades de las Contralorías Territoriales y tener una información válida frente a poder certificar o no certificar la gestión, se desarrolla en el artículo 30 del decreto 403 del año 2020. Y fíjese cómo en ese artículo se extraen una serie de criterios y aspectos que son los que fundamentaron la forma como la Auditoría General de la República construyó su instrumento metodológico para realizar esta función. El primero, un instrumento para medir y calificar las capacidades para el cumplimiento objetivo y eficiente de las funciones de las Contralorías Territoriales. El segundo, a través de unos indicadores con una orientación desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y tercero, evaluaciones parciales trimestrales como insumo para que se tomen las medidas para superar las falencias. Entonces, cuando uno analiza y detalla esos aspectos que trae de su lado el artículo 30 del decreto 403, entiende que el propósito de la certificación tiene esa mirada de identificar situaciones respecto a las capacidades de las Contralorías, pero también aunado a una gran misión que tiene la Auditoría General de la República, que es coadyuvar al proceso de transformación y modernización de estos organismos instituidos para el control fiscal en Colombia. Y reitero, la mirada de la Auditoría General de la República no está a quién no certifico, sino por el contrario, está fundamentado en estos aspectos que son los pilares fundamentales de la estructura metodológica que vamos a explicar en el transcurso de esta sesión, en el cual lo que queremos es prepararnos de manera trimestral para que cuando lleguemos a la certificación obtengamos unos mejores y buenos resultados. Por eso la invitación, señores contralores, es que estos informes, como los vamos a explicar más adelante, de estas evaluaciones parciales trimestrales, se conviertan en un instrumento gerencial de ustedes para la toma de decisiones, para que se identifiquen aquellas situaciones en las que se ubican
algunos indicadores en niveles de riesgo muy alto y se implementen estrategias para que a través de la gestión del año al final obtengamos unos buenos resultados, como lo hemos reiterado. Siempre pensando en el mejoramiento continuo, y ese es uno de los aspectos que se extraen de esa lectura de ese artículo 30 del decreto 403. Reitero, no el propósito de la auditoría es, oiga, vamos a ver a quién nos certificamos. Esa no es la mirada y lo vamos a reiterar mucho en esta presentación. La mirada es que podamos obtener una información, tanto de la certificación como la de las evaluaciones parciales trimestrales, que nos permitan, a través de esa mirada de los mismos principios establecidos en esa reforma del control fiscal en Colombia, un mejoramiento continuo en el cumplimiento de las funciones que se les ha encomendado a las Contralorías Territoriales. Tan así es que fíjese que el decreto 403 fue expedido el 16 de marzo e impone de manera inmediata una responsabilidad, y es que se debería certificar al 30 de marzo de la vigencia siguiente, culminado el plan de vigilancia y control fiscal. Es decir, una carrera maratónica para la Auditoría General de la República poder cumplir esa labor como se hizo. Por eso la primera certificación anual se expidió en el primer trimestre del año 2021 y se remitió dentro de los términos establecidos en ese mismo decreto, que dice que esa información de los resultados de la certificación de las Contralorías Territoriales debe ser comunicada al Contralor General de la República. Y hemos traído a manera de referencia algunos documentos normativos que ha expedido la Auditoría General de la República y que queremos que sea de su conocimiento. ¿Por qué? Porque en ellos se establecen las reglas de juego. Y encontramos la resolución 08 de junio del año 2020. Una resolución supremamente importante. ¿Por qué? Porque en ella se establece y se reglamenta de cómo ustedes deben presentar la rendición de la cuenta y los informes ante la Auditoría General de la República. Y les digo que es supremamente importante, ¿por qué? Porque de la calidad, la consistencia, la coherencia, la veracidad de la información que ustedes nos rindan, así va a ser el resultado que se va a generar. Y este es un primer aspecto que queremos resaltar. Nosotros calculamos todos los indicadores a partir de la información que ustedes nos reportan. Nosotros no manipulamos los datos del numerador o del denominador para hacerle algún tipo de agregación, sino que capturamos la información que ustedes mismos nos rinden. Por ello, al final de la presentación, queremos recordar algunos factores claves de éxito, pero dejémoslo allá para el final. Resolución 08 del 20, ¿cómo debo rendir? ¿Dónde debo rendir? ¿Y cuál es la calidad, coherencia y consistencia de esa información? Tenemos la resolución 010 de diciembre del 2021. Y aquí se establecen el procedimiento y los parámetros para la certificación anual y las evaluaciones parciales trimestrales. Es decir, que si una señora contralora o un contralor quiere detallar cuál es la forma en que nosotros emitimos ese procedimiento, pues ahí está detallado. Y esta resolución tiene algunos artículos supremamente importantes. Primero, el artículo 3, que establece cuál es el paso a paso para expedir esa certificación anual de la gestión de las Contralorías Territoriales. El artículo 4, que establece el qué pasa cuando se reporta información inexacta, que no es consistente, que no es veraz. Y ayer el doctor Diego planteaba ese proceso de articulación que nosotros tenemos muy efectivo entre la certificación de las Contralorías con nuestro proceso auditor. Y es como hoy el proceso auditor de alguna forma tiende a verificar alguna información que es rendida por ustedes y que genera unos resultados de los indicadores. Y eso nos permite tener un ciclo, un insumo, un proceso. El resultado de la certificación se convierte en un insumo para el proceso auditor, pero finalmente el proceso auditor nos ayuda a verificar la coherencia de los resultados del proceso de la certificación. El artículo 6, que establece la posibilidad para que ustedes, una vez se le comuniquen los informes de las evaluaciones parciales trimestrales y la certificación, tengan la posibilidad
de presentar observaciones en las evaluaciones parciales trimestrales si no están, digamos, de acuerdo con los niveles de riesgo en que se puedan ubicar estos procesos por algún tipo de circunstancia, tienen 2 días para que nos presenten esas observaciones. Nosotros no le hemos querido llamar ni réplica ni contradicción, sino son observaciones porque nosotros el proceso de la certificación lo queremos llevar es de la mano en desarrollo de nuestra misión de coadyuvancia del ejercicio del control fiscal. Y finalmente reiteramos en el artículo 10º la calidad de la información. Hemos tenido muchas observaciones por parte de las Contralorías y cuando nos detenemos a hacer el análisis de por qué este indicador se ubica en un riesgo muy alto, hacemos todo un análisis de la información y encontramos que en la mayoría de los aspectos es deficiencias en la rendición de la cuenta. Un campo que no se digite en un formato, el algoritmo que se corre para el cálculo de esos datos hace que ese indicador se dispare y lo ubique en un nivel de riesgo muy alto. Entonces, la calidad de la información, y por eso esta expresión de calidad, coherencia y veracidad la vamos a repetir N veces porque de ello depende ese resultado en el cálculo del indicador. Si ustedes no reportan información que atienda a la realidad, pues el indicador le va a generar unos resultados en unos niveles de riesgo muy alto. La resolución 011 de diciembre del 2021, que establece la versión aplicable de la metodología para la certificación y las evaluaciones parciales trimestrales. Y en ella se dice que la metodología es un instrumento dinámico. Tan así es que hoy ya estamos en nuestra versión 4.0 ajustada. Y en esa resolución lo que se dice es, oiga, señores contralores, estemos pendientes cada vez que la auditoría divulgue y comunique en qué versión de la metodología estamos para que cuando hagamos esos procesos de análisis de observaciones, pues estemos haciéndolo sobre el instrumento metodológico adoptado para tal fin o vigente para ese momento. La resolución 06 del 2022, que establece el puntaje crítico de corte para la certificación, es decir, cuál es el puntaje que deben superar las contralorías para que sean certificadas. Y esto no obedece a un capricho, ¿cierto?, o a una decisión que no tenga un fundamento técnico. Y ahí en esa resolución van a encontrar todo el procedimiento que se aplica para establecer ese puntaje de corte crítico para la certificación. Y es basado en una ecuación fundamental en la que el principal dato de esa ecuación es el promedio del desempeño de las contralorías del año inmediatamente anterior. No como un único dato, sino que se tienen otros elementos en esa ecuación fundamental que nos permite como Auditoría General de la República tener un procedimiento técnico para establecer ese punto de corte. Punto de corte, ¿cierto?, que para el año 2022, de acuerdo a lo establecido en la metodología, está en 70 puntos. Teniendo en cuenta que el desempeño y el resultado de la ecuación superó esos 70 puntos, 72.48, creo, Ricardo, que es el dato. Pero la misma metodología establece que si ese puntaje se supera de 70 puntos, el punto de corte se quedará en esos 70, precisamente para no hacer puntajes exigibles a través de las vigencias y que lleguemos a unos imposibles que no podamos cumplir. La resolución 07, y aquí queremos también hacer énfasis en algunos aspectos. Para nadie es desconocido que nosotros venimos de un proceso de una gestión pública en la que tuvimos unas circunstancias adversas con ocasión de la pandemia, del COVID-19. Para esa certificación del 2021 y la que acabamos de expedir en marzo, tuvimos en cuenta un procedimiento para hacer un ajuste a esa certificación final con el propósito de tener en cuenta esas circunstancias y particularidades que pudieron haber afectado la gestión, en este caso de las Contralorías Territoriales, y por eso cuando ustedes cogen el informe de certificación que comunicamos ahora en marzo, al final se dice puntaje Auditec y puntaje Auditec más ajuste COVID. ¿Por qué? Porque fueron 6.47 puntos adicionales que
que se le sumaron, digámoslo en palabras didácticas, a ese puntaje real de Auditec de certificación. ¿Por qué? Porque dijimos tenemos que tener en cuenta esas circunstancias, y eso también fue basado en un instrumento técnico cuyo dato importante es el factor de productividad de los sectores. Pero cuando yo les hago referencia a la resolución 07 tenemos que entender que ya hoy estamos en una nueva normalidad, que ya la afectación por el COVID no es como la teníamos en la vigencia anterior, y por eso derogamos, y para la certificación de este año 2022 desaparece ese ajuste del COVID. ¿Por qué? Porque ya estamos en una nueva normalidad, como dicen los expertos. Y finalmente tenemos las fichas técnicas de los indicadores. ¿Y qué son las fichas técnicas de los indicadores? Son el documento en el cual ustedes encuentran la forma de manera detallada como nosotros estamos calculando cada indicador. El campo de donde extraemos la información, qué dato tenemos en cuenta para el numerador, qué dato tenemos en cuenta para el denominador, si ese indicador tiene transformación. Es decir, ahí estamos desde la Auditoría General de la República poniendo las reglas de juego claras frente a cómo los vamos a medir. Y eso tiene un propósito, y es para que ustedes también hagan ejercicios al interior de sus contralorías, ¿sí? Acuérdense que ayer nos decía el doctor Johnny Marlon que uno de los criterios orientadores de la planeación estratégica es tener indicadores de medición de la gestión y los resultados. Pues fíjense que nosotros les estamos dando unos elementos para que ustedes, a través de esta información, puedan construir también indicadores al interior de sus contralorías. El punto de partida de la obtención de los datos para la certificación y las evaluaciones parciales trimestrales es la rendición de la cuenta, que se hace a través de nuestros sistemas de información. Y yo no me voy a detener porque en la tarde de hoy van a estar nuestros ingenieros explicando las bondades, especificidades y aspectos técnicos de nuestros sistemas de información. Pero sí queremos hacer énfasis en lo siguiente. Recibimos muchas inquietudes en el proceso de rendición de la cuenta por parte de las contralorías. Por ello, desde hace unos años, hemos puesto del lado del mismo sistema un instructivo de rendición de cuentas que lleva el paso a paso de qué información se debe reportar en cada uno de los campos de los formatos establecidos en la rendición de cuenta, de todos los 37 formatos. Entonces la invitación es, cuando tengan dudas sobre el cargue de la información, pues apoyémonos en el instructivo que está en el mismo sistema de información. Y la idea es que le digamos a nuestros funcionarios que tienen esa responsabilidad de cargar la información de esos procesos, que se apoyen en el instructivo. Y en dado caso de que haya una duda sobre algún dato que se deba reportar en la forma o en la expresión de la información, pues a través de nuestros centro de servicio, gracias Elisa, de nuestro centro de servicio atendemos todos los requerimientos que sean necesarios. Es decir, fíjense cómo, si bien en nuestro marco normativo ponemos de presente unas obligaciones que tiene la Auditoría General de la República, en el mismo también hemos dado la posibilidad de que trabajemos de manera coordinada todo este proceso de la certificación. Reiterarles que esa resolución 08 establece que el responsable de la rendición de la cuenta es ¿quién? El representante legal. Y hay una invitación, claro, yo sé que el pensamiento de todos los contralores es, pero yo ¿cómo hago para tener la capacidad de revisar toda la información que debo rendir? La invitación es que se implementen estrategias para que de alguna forma también se bajen esas responsabilidades con los directivos de las entidades, para que se genere un grado de responsabilidad también frente a la coherencia, consistencia y veracidad de la información que se reporta. Y finalmente, algo que queremos que quede muy claro. En esa misma resolución 08 del 2020 se establece la forma y los periodos de rendición de la cuenta. La forma está detallada en nuestro instructivo de rendición de cuentas, pero hoy queremos resaltar en los periodos.
Y fíjense que tenemos 4 periodos de rendición de cuenta. Y reiteramos algo que el doctor Diego hacía énfasis en el día de ayer. No es que ustedes rinden la cuenta trimestral y entonces la siguiente es solo del trimestre y la otra solo del trimestre y la otra es del trimestre. No. ¿Por qué? Porque el propósito de todo este proceso de las evaluaciones parciales trimestrales es cómo con los resultados que se generan de estas rendiciones se adelantan acciones para mejorar. Por eso decimos que estos periodos son de ejecución acumulada. Y me explico. En este primer trimestre se rindió la información del 1 de enero al 31 de marzo. La siguiente cuenta trimestral deben reportar la gestión del 1 de enero al 30 de junio. ¿Sí? Ahí no cogemos los datos. ¿Por qué? Porque si a ustedes se les ubicó un proceso de nivel de riesgo muy alto en este primer trimestre, pues la idea es que adelanten todas las acciones tendientes para que en este segundo trimestre ese nivel de riesgo se disminuya. Y así sucesivamente. Entonces, para la cuenta del tercer trimestre debemos informar la gestión del 1 de enero al 30 de septiembre. Y finalmente, en la siguiente vigencia, rendimos la información consolidada del 1 de enero al 31 de diciembre. Esto tiene un propósito fundamental y es que las evaluaciones parciales trimestrales permitan corregir, identificar todas las desviaciones y en la siguiente rendición yo pueda obtener como Contraloría unos mejores resultados. Bueno, hasta el momento hemos tocado todo el tema normativo, todo el marco normativo, que es muy importante para entender muy bien en qué consiste la metodología de certificación, porque como Gustavo lo decía hace un momento, el marco normativo nos plantea a nosotros cuáles son las reglas de juego, sobre qué vamos nosotros a medir, sobre qué información y los tiempos y demás que plantea o que trae consigo el marco normativo. Y hemos hablado de ciertos términos que me gustaría como volver a lo básico en ese sentido. Hemos hablado de datos, hemos hablado de indicadores, hemos hablado de transformación, hemos hablado, digamos, de unos términos que son muy importantes tener muy claros para establecer este informe de evaluación parcial trimestral o de certificación como una herramienta estratégica o como una herramienta de gerencia pública. Pero al fin de cuentas, ¿qué es la certificación? La certificación es un instrumento, una labor adicional que se le asigna a la Auditoría General de la República en el 2019, con el acto legislativo 04 y con el decreto 403 del 2020, como lo acaba de explicar Gustavo. Hoy en día estamos en la versión metodológica 4.0. Dentro de toda esta ejecución e implementación de la metodología de certificación, hemos realizado unas mesas de trabajo con las contralorías territoriales, ¿sí? Y nos hemos dado cuenta que la versión 1.0 tenía unas oportunidades de mejora. Y constantemente, a través de las mesas de trabajo, estamos trabajando, valga la redundancia, por consolidar una metodología de certificación o una versión metodológica que se ajuste cada vez más a las realidades puntuales que representa la Contraloría Territorial. La metodología de certificación y a través del decreto 403 se habilita las evaluaciones parciales trimestrales y se habilita también la certificación anual. La evaluación parcial trimestral tiene un objetivo muy específico y es determinar cuáles son las falencias que se identifican dentro de los procesos que se están midiendo. ¿Para qué? Para que la Contraloría Territorial, sin establecer un nuevo plan de mejoramiento, establezca a su vez unas mejoras continuas para una vigencia determinada en un año. Pero, ¿qué es un indicador? Un indicador, en palabras sencillas, representa o hace referencia a una información
que nos permite conocer un hecho, una situación y, más aún, que nos permite valorar ese hecho y esa situación. Y eso es una palabra muy importante, porque de cierta manera, desde el punto de vista de la gestión, a nadie nos gusta que nos midan, ¿sí? Y de cierta manera la medición genera una valoración que nos ayuda a nosotros como gerentes o como contralores a determinar cómo es mi camino para el cumplimiento del objetivo o para el cumplimiento de la planeación estratégica, por ejemplo. Estos indicadores a nivel global tienen que tener unas características. Hemos traído a colación 5 características muy importantes que debemos conocer. El indicador tiene que manejar una claridad puntual, es decir, que tiene que ser sencillo de entender. Y en esta tarea, y respecto a esta característica, nosotros hemos sido desde el 2020 muy enfáticos y muy activos a través de estos espacios, a través de las mesas de trabajo y a través de las consultas que se realizan también por los sistemas de información. El indicador tiene que tener cierta relevancia. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar apuntado al cumplimiento de un objetivo. Tiene que buscar básicamente que la medición y que en el análisis de ese indicador yo esté encaminado al cumplimiento del objetivo que tracé con esa medición. Debe contener o debe ser económico en la medición. Nosotros no quisimos implementar o aplicar indicadores que sean muy costosos en el momento de calcularlo, ¿sí? Es de fácil obtención. Ustedes cuentan con la información que nosotros transformamos para calcular los datos o para calcular dichos indicadores. Y, de cierta manera, lo atamos con la siguiente característica, y es que sea replicable. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes también pueden hacer los cálculos respecto de los indicadores que contemplan la metodología de certificación. Porque tenemos todas las normas claras, tenemos todas las, digamos, las reglas de juego muy establecidas, muy claras, a través del documento metodológico, a través de las fichas técnicas y a través también de los informes que ustedes trimestralmente reciben. El indicador debe ser sensible y eso también es, digamos, uno de los grandes aciertos de la metodología de certificación. Es muy sensible. La metodología de certificación permite reasignar indicadores dentro de los procesos. Ese fue también, digamos, un cambio metodológico que se hizo en la versión 3.0. Consideramos que algunos indicadores deberían estar dentro de un proceso diferente al que ya se le había asignado. Y la sensibilidad también la marca el hecho de que pueden ingresar nuevos procesos a ser medidos y pueden ingresar nuevos indicadores a la metodología. Todo lo contrario también, podemos abolir ciertos indicadores que de cierta manera no están siendo coherentes con el tema de la relevancia. Sin embargo, el día de hoy contamos con una gran variedad de indicadores que sentimos que le apuntan al objetivo que es la ejecución del proceso que se está midiendo. En otras palabras, y para entrar un poco más en materia, la metodología de certificación básicamente consiste en una secuencia de pasos que va de la mano de la recopilación de información, la transformación de esa información o la transformación de los valores que se rinden a través de los sistemas habilitados para tal fin y, mucho más importante, el análisis de esa información. Porque sin el análisis no enmarcaríamos este proceso en algo estratégico y no nos brindaría valor agregado a la gestión de la Contraloría Territorial. Teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas, se crearon 54 indicadores para la metodología de certificación. Estos indicadores, aparte de las características que ya mencioné, tienen unas adicionales. La primera de ellas es que el indicador
que hoy contemplamos dentro de los procesos es relevante para el mismo proceso. No tenemos un indicador el día de hoy desenfocado del mismo proceso. El indicador también está asociado a las causales de intervención administrativa de las que versa el artículo 34 del decreto 403 del 2020, que las tenemos muy claras el día de hoy. Cada indicador se construye, y esto lo hemos dicho en varias ocasiones, a partir de la información que las contralorías territoriales rinden por los sistemas de información. Y hacemos, digamos, un énfasis en que la calidad, la veracidad y la confiabilidad de esa información es responsabilidad 100% de la Contraloría Territorial. El indicador, todos los indicadores que tenemos hoy en día y que contempla la metodología de certificación, tienden a generar o a inducir comportamientos deseables desde el punto de vista de la gestión y desde el punto de vista del control fiscal. Ningún indicador, digamos, va a ser medido desde el punto de vista negativo respecto de la gestión que hace la Contraloría Territorial. Y cada indicador tiene una expresión sencilla. A lo largo de la intervención o a lo largo de una lectura muy detenida de las fichas técnicas, se van a dar cuenta que los indicadores están compuestos por una relación matemática que es una división, donde se compone por un numerador y un denominador, o en algunos casos un solo numerador. La metodología de certificación a lo largo de su implementación nos ha dejado varias enseñanzas, y una de ellas es la clasificación de los indicadores. Nosotros tenemos indicadores de gestión y de resultados que buscan medir prácticamente eso. Sin embargo, hay unas características de los indicadores que van de la mano del rango que se establece dentro de la metodología de certificación. Todos los indicadores van medidos de un rango de 0 a 100. Los indicadores también tienen un sentido particular. Hay indicadores que te plantean un sentido en el que la medición entre mayor es mejor, o por el contrario, hay otros indicadores que plantean un sentido en el que la medición entre menor es mejor digamos, la situación que se está proyectando a través del indicador. Entonces, los indicadores, básicamente, algunos tienen una meta esperada del 100% y otros no tienen esa misma meta, porque de cierta manera el sentido le cambia la lectura del indicador. Por otro lado, en términos de transformación, algunos indicadores deben ser transformados en el sentido en que se reexpresa la escala. ¿Por qué? En términos de justicia, no quisimos comparar unas contralorías con otras, porque las contralorías denotan cada una un universo particular, un universo muy distinto. En ese orden de ideas, a través de una transformación denominada rangos diferenciados, estamos evaluando la Contraloría bajo su misma realidad. Hay algo en lo que queremos ser muy enfáticos, y es que en ningún momento nosotros estamos exigiendo un cumplimiento total de todos los indicadores bajo una calificación de 100 puntos. ¿Por qué? Somos conscientes de que los recursos son limitados, recursos financieros, recursos físicos y recursos de personal. Lo que sí queremos es de pronto generar esa visión estratégica de cuál es mi posición respecto de cada uno de los indicadores que me permita superar el puntaje crítico que acabo de explicar Gustavo. ¿Por qué? Porque de cierta manera en la medición cada indicador aporta su ponderación, cada indicador primario, cada indicador secundario y cada indicador de proceso va a ir sumando a la, digamos,
a la bolsa que se genera o que constituye el cálculo del índice Auditec como lo hemos determinado. En ese orden de ideas también queremos hacer un llamado en el sentido en que hemos encontrado ciertas situaciones a lo largo de la implementación que quisiéramos que fueran situaciones más deseables, en el sentido en que hemos encontrado datos inconsistentes o datos faltantes. Y si buscamos una meta, para el caso de los datos faltantes, no deberían haber información sin rendirse. Es decir, el llamado es a rendir el 100% de la información que se está solicitando a través de los sistemas de información y a través de los formatos, para poder lograr una medición completa de los procesos que se están evaluando. ¿Qué sucede cuando hay un dato faltante? Y esto hace parte de las reglas claras de juego. Cuando nosotros en el equipo de cálculo vemos un dato faltante, hacemos un requerimiento, o inclusive la gerencia seccional hace también el mismo requerimiento, para que la Contraloría Territorial pueda determinar si ese dato o esa información la tiene y la debe rendir. Si se establece el plazo estimado para hacer la rectificación y la Contraloría Territorial no rinde la información o no sustenta que no debe rendir la información, sencillamente se le va a asignar un valor de 0. Y esto va a afectar realmente la calificación final dentro de la misma evaluación de la Contraloría Territorial. Caso contrario, si la Contraloría Territorial certifica o justifica de manera clara, concisa, y es validada esa certificación o esa justificación por la auditoría, por la oficina de la auditoría delegada, pues se procede a un tratamiento especial que se ha denominado un no aplica. Ese no aplica tiene, digamos, una connotación muy específica para esos casos y a esos indicadores que no se pueden medir producto de una convención de no aplica, se les va a aplicar una expansión lineal. Por otro lado, en términos de datos inconsistentes, en muchos de los casos hemos detectado indicadores o información extraordinaria o datos atípicos. Es decir, en una escala de 0 a 100, en términos porcentuales, hemos encontrado un 14.000%, por ejemplo. Asumimos, o un valor, digamos, de presupuesto muy inflado, ¿sí? Y nosotros asumimos que el dato, pues, fue rendido bajo una información inexacta, producto de un error manual. ¿Qué sucede? Un error manual, se me fue un 0 de más, ¿sí? Se me fue una coma en un lugar donde no debía, por ejemplo, y eso genera que en el cálculo salten unas alertas, y esas alertas nos denotan unos datos atípicos o datos extraordinarios. Bajo esos datos atípicos y extraordinarios se hacen requerimientos de la misma forma como se hacen con los datos faltantes y se establece un periodo de tiempo para que la Contraloría Territorial o confirme el dato que rindió o lo rectifique. Ya sea lo uno o lo otro, se procede con el cálculo y si permanece el dato atípico o el dato extraordinario, muy seguramente eso se va a ver reflejado en el resultado de la evaluación parcial trimestral o de la certificación, marcando de cierta manera una situación particular, y es que probablemente no refleje ese resultado la realidad de la Contraloría Territorial. Por otro lado, queremos nuevamente llamar la atención en el sentido en que la información rendida debe tener un carácter de confidencialidad, de veracidad muy estricto, de tal forma que realmente estas alertas que se están comunicando trimestralmente conlleve al cumplimiento del objetivo. Y el objetivo tanto de las Contralorías como de la auditoría, como lo decíamos al inicio de la intervención, es poder
generar o poder transformar el control social, el control fiscal territorial mediante la estructuración del mismo control de forma más eficiente. Por último, como decíamos, la metodología de certificación es una secuencia de pasos conformada por una captura de datos, que es la rendición de las cuentas que hacen las contralorías territoriales, una revisión en cada momento, en cada etapa. Nosotros estamos haciendo análisis de consistencia, de tal forma que permita esa generación de requerimientos y que permita, de cierta manera, esa consolidación de una evaluación o de una certificación que tenga un sustento muy firme, es decir, que los fundamentos de la información que se rindió estén claros. Hay una recopilación de datos y hay un cálculo de indicadores primarios. Ese cálculo de indicador primario básicamente está conformado por una transformación de la información que ustedes reportan a través de los sistemas, y ahí es donde se configuran los indicadores o los datos que estamos midiendo. Posteriormente se hace el cálculo de unos indicadores bien comportados, es decir, a los indicadores se les aplican las transformaciones que ya de forma muy resumida hemos dicho, y se procede con el cálculo del índice Auditec. Por último, dentro de las etapas del proceso de certificación, hemos contemplado la comunicación de esos resultados, y más adelante vamos a ver la importancia que representa poder comunicar esos resultados desde el punto de vista cualitativo. La metodología de certificación básicamente constituye o representa el cálculo de un índice de desempeño integral de gestión de las contralorías territoriales, y este índice básicamente está soportado en los decretos, en el acto legislativo y en las resoluciones orgánicas que acabamos de nombrar, bajo una medida objetiva que permita identificar falencias que tiene la Contraloría Territorial al interior de los procesos que se están midiendo. En ese orden de ideas, la versión metodológica 4.0 ajustada, que ya está en la página web colgada, ¿sí?, constituye un proceso, digamos un proceso de medición de 15 procesos, 54 indicadores primarios y 27 indicadores secundarios, que se van ponderando. Yo siempre pongo el ejemplo de que esta ponderación o esta medición tiene una figura de pirámide, donde los indicadores primarios, que son 54 en su mayoría, y que son indicadores que básicamente nos ayudan a identificar, o donde podemos identificar puntualmente las actividades que se están midiendo, están en la base de la pirámide. Estos se ponderan y crean los indicadores secundarios y los indicadores a su vez de proceso, que estarían uno seguido del otro en la parte media de la pirámide, para constituir la punta de la pirámide como el índice Auditec, bajo ese proceso de ponderación que se hace a lo largo de la ejecución de la metodología de certificación. Teniendo en cuenta estos aspectos de estos 15 procesos, 54 indicadores primarios y 27 indicadores secundarios, pues tenemos que contarles que la metodología se desarrolló bajo una estructura, y una estructura atendiendo a esos requerimientos constitucionales y legales. Allá en ese artículo 30 del decreto 403 que nos dijo, oiga, auditoría, tenga en cuenta unos criterios diferenciados. Entonces, en nuestro proceso de análisis, de estudio de cómo construir una metodología para tener en cuenta las particularidades de cada una de las contralorías, se tomó la decisión, primero, de que estos criterios diferenciados estuvieran inmersos en la construcción de cada uno de los indicadores. Es decir, que cada indicador midiera la capacidad teniendo en cuenta las particularidades de cada Contraloría. Contraloría X, tengo 10 entidades por vigilar. Contraloría X, ¿cuántas entidades vigiló? Mientras que otra Contraloría puede tener
¿cierto? Más entidades por vigilar y una cobertura, pero que en su proporción de medición siempre van a ser con equidad. Yo puedo tener una Contraloría que tiene 1000 sujetos por vigilar y en una vigencia auditó 10 entidades, tiene un porcentaje de cumplimiento del 10%. Pero puedo tener una entidad que tiene solo 100 sujetos y vigiló una entidad, tiene la misma proporción. Ahí empezamos a entender las particularidades de la construcción de los indicadores que nos llevaron a tener una proporción de un numerador y un denominador que atendiera a medir las particularidades de cada Contraloría. En ningún momento, ¿cierto?, estamos haciendo comparaciones ni ranking, y esto es bien importante reiterárselos. A veces ustedes se comunican, sabemos que tienen unos procesos de comunicación muy fluidos, entonces yo saqué 70, ¿usted cuánto sacó? Y usted sacó 80. Y resulta que la invitación es a que no se midan por eso. ¿Por qué? Porque es que ustedes saben que cada Contraloría tiene unas particularidades. Entonces yo no puedo de alguna forma tener ese referente de calificación como en el colegio, ¿usted qué puesto ocupó? Y esa es una invitación, ni siquiera nosotros la hacemos. El famoso ranking que en algún momento cuando se habló de la certificación hace 10 o 12 años, que se hacían unos rankings, hoy reconocemos que era un error institucional hacer ranking con las Contralorías porque tienen unas circunstancias y unas particularidades. Segundo, como lo planteaba Víctor, después de tener en cuenta esos criterios diferenciados, pues lo que se quiso fue tener una secuencia de pasos relacionados con la recolección, tratamiento y análisis de datos que nos permitiera ¿qué? Medir el desempeño de las Contralorías territoriales. Y con estos dos aspectos, producir una medida objetiva que nos permitiera emitir las evaluaciones parciales trimestrales y la certificación de las Contralorías. El segundo gran paso que dijimos, bueno, ya teniendo estos indicadores, digamos, este desarrollo conceptual de cómo construir los indicadores, pues lo que teníamos que pasar era, ¿y de dónde vamos a sacar la información? Entonces dijimos, oiga, tenemos unos sistemas de información robustos donde esos procesos de rendición de cuenta, las Contralorías nos informan toda su gestión realmente. Si uno analiza los 37 formatos que tiene hoy nuestra rendición de cuentas, pues hace una transversalidad sobre los procesos administrativos, misionales y otros procesos que los llamamos transversales. En la mayoría de los casos se construyó un indicador con numerador y denominador. Perdón por el error. El numerador mide el desempeño en el proceso en cuestión, mientras que el denominador se constituye en el referente específico de las actividades que deben ser ejecutadas en el proceso correspondiente. Cobertura en entidades. ¿Cuántas entidades tengo por vigilar? ¿Cuántas entidades vigilé? ¿Atendiendo a qué? A esas características que hablábamos ahora, de esos criterios diferenciados con los que se construyeron cada uno de los indicadores. De tal forma, señores contralores y asistentes, que la Auditoría General de la República, atendiendo a una mirada hacia la gestión institucional del control fiscal territorial, formuló indicadores a partir de la gestión de estos 15 procesos. Proceso contable, proceso presupuestal, proceso de contratación, proceso de participación ciudadana, proceso auditor, indagaciones preliminares, responsabilidad fiscal, sancionatorio fiscal, coactiva, plan de mejoramiento, beneficios del control fiscal, control interno, procesos macro, planeación estratégica y metodología SINACOF. Si ustedes analizan estos 15 procesos, pues es la mirada transversal de toda la gestión que realiza una Contraloría. Pero también quisimos ponerle una adicional. Y es el peso de importancia de cada proceso, señores contralores. Y aquí quiero que nos focalicemos el por qué la auditoría decidió incorporar unos pesos de importancia por proceso. ¿Por qué? Porque acordémonos que el instrumento metodológico y la responsabilidad de certificar no tiene el propósito de ver quién se raja y quién no se raja, sino inducir a las Contralorías territoriales a comportamientos deseados y deseables. Y esos comportamientos deseados y deseables, sin demeritar ningún proceso, pues para la Auditoría General de la República y para el ejercicio del control fiscal, se concentran algunos procesos con una mayor proporción. Y por eso encontramos como ejemplo el proceso auditor, que tiene un 20% de importancia.
Entonces esto hace que en la agregación y en el cálculo de cada uno de los indicadores, pues el proceso auditor, que tiene 12 indicadores primarios, sea de gran importancia. En la medida en que se generen unos comportamientos deseados y deseables en el proceso auditor, ¿eso a dónde trasciende? Al ejercicio de la vigilancia y control fiscal que la ciudadanía espera de nosotros como organismos de control fiscal. Y por eso cada uno de los procesos se le asigna un peso de importancia. Proceso auditor 20%, participación ciudadana 12%, proceso de contratación 10%, proceso de responsabilidad 10%, y ya tenemos otros procesos que tienen 7, 8, 5 y 3%. Primer aspecto fundamental que debemos tener en cuenta en este proceso de medición de la gestión, y es, tenemos unos procesos que representan un grado de importancia. Ahora bien, hagamos un recorrido por cada uno de ellos. La idea no es aquí hacer la lectura de los 54 indicadores, sino entender el instrumento metodológico que hemos construido para determinar este índice de desempeño de la gestión. Proceso contable. Y fíjense que el proceso contable tiene un peso de importancia del 3% y solo tiene un indicador primario. Es decir, que está asociado un indicador primario con un solo indicador secundario. Por eso este indicador secundario tiene una importancia del 6% dentro de esta proporción. ¿Y qué queremos nosotros medir en este indicador secundario? El nivel de publicidad de los informes financieros y contables. Indicador, número acumulado de las publicaciones. Dijimos, no nos vamos a detener en este escenario pues a leer todos los indicadores porque pues se nos iría todo el día y no es el propósito. Lo que queremos es transmitir un entendimiento de cómo hacer la lectura del instrumento metodológico que hemos construido para ello. Y acá… Es que no me está… Ya. Acá es muy importante, digamos, el tema del que hablaba Gustavo hace un rato, porque acá es donde hemos encontrado la falencia de que la información no se está rindiendo de manera anualizada, ¿sí? Número acumulado de publicaciones mensuales, es el acumulado. Quiere decir que si nosotros en el primer trimestre rendimos 3 o 2 informes, en el semestre tenemos que rendir 6, ¿sí? No los 3 del segundo trimestre. Vale la aclaración ahí. Gracias, Víctor. Proceso presupuestal, que tiene un peso de importancia del 5%, pero tiene 6 indicadores primarios a diferencia del indicador contable. Y fíjense que este proceso presupuestal, 6 indicadores primarios y 3 indicadores secundarios, de los cuales 2 indicadores secundarios tienen asociado un solo indicador primario, pero tenemos un indicador secundario que tiene asociado 4 indicadores primarios. ¿Qué pretende medir? Gestión en la ejecución presupuestal frente al recaudo, balance en la ejecución presupuestal y finalmente gestión de la ejecución presupuestal del gasto público. Fíjense cómo se reparte el 100, ¿cierto?, de este indicador secundario en los indicadores primarios y cómo estos indicadores primarios también tienen un peso de importancia respecto a esta agregación con este indicador secundario. Para este caso, cada indicador primario con relación al indicador secundario tiene una proporción igual del 25%. Y esos pesos de importancia, reitero, no fueron un capricho o un tema de cálculo o asignación matemática para que nos cuadraran los porcentajes, sino que fue un análisis muy juicioso para ver dónde, reitero, nosotros inducíamos a comportamientos deseables en la gestión, tanto administrativa como misional de las Contralorías. En el proceso de contratación, pues tenemos un solo indicador secundario. Fíjese que mide el nivel de publicidad en la contratación estatal. Por estos indicadores hacen referencias a la calidad, la consistencia de la rendición de la información de la ejecución contractual de ustedes desde las Contralorías, con un peso de importancia del 10%. Y fíjese cómo vamos nosotros entendiendo dónde es que tengo que yo tener una mirada juiciosa. Aquí no estamos midiendo la gestión contractual. Aquí estamos midiendo el nivel de publicidad de la contratación estatal. Si ustedes son juiciosos
en cargar la información de su contratación en el CIA Observa, ya tenemos un porcentaje importante de calificación en este proceso. Y empezamos a mirar los procesos misionales en los que de pronto nos vamos a detener porque sabemos que existen bastante inquietudes en algunos procesos. El proceso de participación ciudadana, una importancia del 12%, con 2 indicadores secundarios. El primero, gestión en la atención de las peticiones, es decir, cuál es la gestión de la Contraloría frente a la oportunidad en la atención de los requerimientos ciudadanos, o cuál es la oportunidad de la Contraloría en el traslado de aquellos requerimientos que no son competencia de la Contraloría y que se los hace a otra entidad. Por eso los indicadores atienden a medir ese tipo de circunstancias. Y finalmente, el segundo indicador secundario, valga la redundancia, que mide la gestión en la promoción ciudadana. Las actividades de articulación del ejercicio del control fiscal con el control social que ustedes deben planificar en cada uno de sus territorios en virtud de esos requerimientos legales que están establecidos. Entre ellos, el artículo, creo que es el 125 del Estatuto Anticorrupción, que establece las famosas alianzas estratégicas para un control fiscal preventivo de la gestión pública. Ojo, control preventivo de la gestión pública. Y estos indicadores representan, desde este indicador secundario, un 70-30, es decir, el 70% de importancia frente a estos 2 indicadores primarios y un 30% de importancia frente a este 100 de este único indicador agregado para ese indicador secundario. Y entramos en un proceso supremamente importante. ¿Por qué? Porque es el de mayor peso. Y es el donde nosotros, créanme señores contraloras y contralores, quisimos definir el mayor número de indicadores. ¿Por qué? Porque ahí es donde se materializa uno de los aspectos misionales de la gestión del control fiscal en Colombia, y es el proceso auditor. Y este indicador tiene algo más. $12 indicadores. Un primer indicador secundario que tiene una importancia del 30% que tiene que ver con la cobertura del proceso auditor. Número de sujetos, número de puntos y valor de los presupuestos auditados. De lo que yo tengo que auditar, que audité. Y aquí quiero hacer énfasis en lo que planteaba Víctor ahora cuando se hablaba de los 2 tipos de cómo se miden los indicadores. Unos indicadores que tienden a medir el 100%. A mí me dan un presupuesto de 10 pesos, pues la idea es que yo ejecute esos 10 pesos. Entonces yo como auditoría lo mido al control territorial en ese tipo de indicador. Pero aquí, en este tema de cobertura y en estos indicadores del proceso auditor, es donde se materializa esa segunda forma de medir este tipo de indicadores, que no necesariamente deben llegar a una cobertura del 100%, y es aquí donde aplicamos el famoso método de rangos diferenciados. ¿Por qué? Porque entendemos que nosotros no podemos exigir un cumplimiento del 100% por varios aspectos. El primero, entonces estaríamos riñendo con una de las características del control fiscal, que nos dice que es selectivo. Pero eso también tenemos que entenderlo, esa selectividad hasta dónde y cómo la debo aplicar, a partir de qué, de un fundamento técnico. Y segundo, sabemos la capacidad y las estructuras que tienen algunas contralorías que les es imposible llegar a una cobertura del 100%, o llegarían, pero la calidad sería muy deficiente. Y tenemos 3 indicadores secundarios que tienen asociados únicamente un indicador primario, que es cumplimiento del plan de auditorías. Y fíjese que este indicador se calcula con lo que ustedes nos reportan. ¿Qué planifiqué? Y durante el periodo que estoy evaluando, ¿qué ejecuté de lo que yo planifiqué, programé? Ustedes mismos nos dan el dato. Nosotros no vamos a preguntarle, venga, usted dijo que ha programado 5, ¿cuánto ejecutó? No. Ustedes mismos en el aplicativo PIA, y aquí es, valga la redundancia, Elizabeth,
Ese aplicativo, a veces somos un poquitico descuidados desde el control territorial en rendir la información. Entonces resulta que ese indicador nos genera un nivel rojo de alto riesgo y se vienen las observaciones de la Contraloría y dicen, no, yo sí ejecuté las 10 que programé, pero no me las rindió en el aplicativo. Y acuérdense que nosotros no solicitamos información adicional para el cálculo, la extraemos de lo que ustedes nos rinden. Evaluación del control fiscal interno, como un requisito establecido en esta nueva dinámica del ejercicio de vigilancia y control fiscal, y como requisito de la guía de auditoría territorial que dice que en todos los ejercicios de vigilancia y control fiscal se debe evaluar el control fiscal interno. Y finalmente el indicador relacionado con la gestión en la revisión de las cuentas. Y acordémonos que esta es una responsabilidad constitucional. Allá el artículo 268 establece que son atribuciones de los contralores revisar y fenecer las cuentas. Entonces, este es un proceso importante, el proceso de emitir los pronunciamientos sobre el fenecimiento o no fenecimiento de las cuentas. Además de estos 6 indicadores, tenemos estos otros indicadores. Un indicador secundario, gestión del control a la contratación, cobertura del control al componente ambiental y eficacia del hallazgo fiscal y de la solicitud de paz. Y aquí tenemos 2 indicadores que sabemos que ha generado bastante inquietud por parte de las contralorías, y es el indicador PA7 y PA8. La cobertura, tanto en número como en valor de los contratos suscritos por sus entidades vigiladas. Pero les reitero, a este indicador también se le aplica rango diferenciado, es decir, no tenemos que ir a auditar el 100% para que yo obtenga una buena calificación, sino que la aplicación de este método de rangos diferenciados hace que yo no tenga que llegar al 100, sino que tenga que llegar a un nivel de desempeño transversal que tienen las contralorías, que me parece que este año quedó como en un 40%, me parece, en la cobertura de este indicador para lograr una muy buena calificación. Es decir, ahí no estamos exigiendo que es que toca ir a auditar el 100% de la contratación. Y 2 indicadores secundarios que tienen que ver con 2 aspectos supremamente importantes, y el primero, el componente ambiental. Los esfuerzos realizados a través de la reforma del ejercicio del control fiscal en Colombia pues dan cuenta de la incorporación de unos principios supremamente importantes desde el punto de vista ambiental: el desarrollo sostenible y la valoración de los costos ambientales como principios del ejercicio del control fiscal. Y cuando uno detalla ese decreto 403, pues establece que hay unas responsabilidades de nosotros como organismos de control fiscal en la vigilancia de los recursos públicos destinados ¿para qué? Para la conservación, uso, restauración, sustitución y protección de los recursos naturales y del ambiente. Entonces queremos inducir un comportamiento deseado en ustedes para que empecemos a mirar el componente ambiental de los recursos que invierte el Estado. Nos hablaba el magistrado ahora de una palabra supremamente importante: el daño. Y yo en aras del tiempo me sostuve de hacer una pregunta, y es: ¿será que con los elementos que tenemos hoy en la responsabilidad fiscal podemos hablar de un daño ambiental? Pero digamos que no es el momento de abrir la discusión, sino de invitarlos a que pensemos a que tenemos una gran responsabilidad. Hoy todo el Estado colombiano, y nosotros somos parte del Estado, tenemos que hacer nuestra gestión basados ¿en qué? En unos principios del desarrollo sostenible. Y más aún cuando ya tenemos el desarrollo sostenible como un principio del control fiscal. Y nos aclaró el tema de la valoración de los costos ambientales. Fíjese que aquí nosotros no estamos diciendo: oiga, usted ya valoró los costos ambientales, ya aplicó metodologías. No, eso cambió. Entonces aquí lo que les estamos diciendo, señores contralores: oiga, usted allá tiene entidades que manejan recursos para el componente ambiental, y esos recursos no solo atienden a realizar unas inversiones, sino a garantizar calidad de vida, satisfacción de necesidades básicas desde el punto de vista ambiental, atendiendo ¿a qué? A un principio nuestro, que es el de desarrollo sostenible. Entonces, señores contralores, miren, los estamos induciendo a que tengamos una mirada sobre algunos recursos desde el punto de vista de la ejecución allá en mi territorio en lo ambiental. A veces hay contralorías que nos rinden: es que mis entidades no ejecutan presupuesto ambiental. ¿Eso será cierto? Y esa es la reflexión, no vamos a buscar la respuesta.
Todas las entidades tienen, así sea, un rubro para la gestión ambiental. Exacto, los sujetos. En el indicador 9 estamos hablando de un número acumulado de sujetos y puntos auditados que manejan recursos ambientales. Doc, pero yo le estoy diciendo, ríndame los que tienen presupuesto ambiental. Ah, ok. Tiene toda la razón, Contralor. Por eso la invitación es, le damos muy bien el instructivo. Dice, ríndame las entidades y puntos que tienen componente ambiental. Si los puntos no tienen componente ambiental, pues no me lo rinda. Exacto. Pero fíjese que el indicador permite ese análisis y esa aplicación. Y tiene la razón, Contralor, porque hay muchos que rinden, copian la información del formato 20 de las entidades y la pegan en el F22 por el afán de rendir la cuenta. Pero ahí dice, ríndame las entidades y puntos que ejecutan recursos para el componente ambiental. Si sus puntos no ejecutan recursos, pues no la rinda, porque el indicador le va a medir usted qué tenía por auditar con componente ambiental y qué auditó. Pero si usted me mete todos los 44 puntos de control, pues el indicador le va a dar en un nivel de riesgo muy alto. Y finalmente tenemos en el proceso auditor un indicador, el PA12, que mide la eficacia del hallazgo fiscal y de las solicitudes de paso. Fíjense que aquí no estamos hablando de la gestión procesal, aquí estamos hablando de la eficacia que debe haber en términos de oportunidad de ese traslado del hallazgo para que se inicien los procesos, la indagación o la responsabilidad fiscal, o de esa solicitud de administrativo sancionatorio que se da desde el proceso auditor y su oportunidad en el inicio. Por eso hablamos de la eficacia del hallazgo fiscal y las solicitudes de paso. El tema de las indagaciones preliminares. Estamos midiendo ¿qué? Oportunidad en la gestión de las indagaciones preliminares. Sabemos que muchas contralorías no tramitan indagaciones preliminares, porque no es una obligación que las contralorías tramiten. Pues en el formato de rendición de cuentas, en las observaciones del formato, por favor, nos informan. La Contraloría no tramita indagaciones preliminares, porque si no nos lo informan, nosotros asumimos que fue que se dejó rendir la información. Y entonces ahí se calcula sobre un 0. Y tenemos la gestión procesal. Y en ese proceso de construcción de estos indicadores, el poder identificar los indicadores, valga la redundancia, para medir la gestión procesal nos llevó bastantes discusiones. Porque desde un inicio dijimos, sencillo, un indicador en responsabilidad que mida las decisiones y un indicador en coactiva que mida el recaudo. Pero somos conscientes de todo lo que conlleva la gestión procesal con relación a la responsabilidad fiscal y al cobro coactivo. Por eso fíjense, señores contralores, que si bien este proceso de responsabilidad fiscal, que tiene 8 indicadores primarios, ¿qué pasó? Excusas. Tiene 8 indicadores primarios. De los 8 indicadores, 6 indicadores tienen un indicador secundario que es la oportunidad en la gestión procesal. Fíjense la magnitud y la importancia de todo el proceso con relación a que tenemos 6 indicadores con un peso del 70% que están midiendo la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Que a usted no le prescriban, que a usted no le caduquen los procesos y que usted no tenga procesos en riesgo de caducidad y prescripción, tanto en número como en valor. Entonces, si ustedes son juiciosos en este tema de mirar la gestión procesal con relación a que no le operen esos fenómenos de la caducidad, ¿cierto?, o de la prescripción, pues este 70% lo van a tener sobre un 10% que vale el proceso. Además de eso, claro, nos tocaba incorporar indicadores que midieran ¿qué? El índice de los fallos con responsabilidad fiscal. Pues era lógico, pero fíjese el peso de importancia que le dimos en esa relación del proceso.
tan solo el 30%. Número de acumulado de procesos de responsabilidad fiscal con fallo sin o con responsabilidad. Una gestión procesal. No estamos diciendo es que tiene que determinar una responsabilidad para que el indicador sea bueno. No, una decisión de fallo con o fallo sin. Y el valor de esos procesos. Número y valor de los procesos. Cuando hablamos del proceso administrativo sancionatorio fiscal, que tiene un peso del 3%, pues tenemos también dos indicadores secundarios. Uno que tiene que ver con el índice de las decisiones, procesos sancionatorios fiscales con resolución sancionatoria notificada o archivo por no mérito. Fíjense que no estamos diciendo es que tiene que sancionar para que el indicador sea bien. Puede archivar porque no hubo mérito, pero es una gestión que estamos midiendo. Y un indicador secundario que tiene que ver con la oportunidad en la gestión procesal de esos procesos administrativos sancionatorios fiscales, con una proporción del 50-50, y es número acumulado de procesos con archivo de la caducidad y número de procesos fiscales con riesgo de caducidad. Lo mismo que opera en responsabilidad fiscal. Es decir, que si hay una gestión frente a que no opere este fenómeno de la caducidad o que no se encuentren en riesgo, pues yo también voy a tener un 70% prácticamente que asegurado. Y vienen los indicadores relacionados con coactiva. Gracias. Y inicialmente tengo que ser sincero con ustedes, teníamos un indicador que medía el recaudo, dijimos no, pues coactiva recaudo. Pero también entendimos que la gestión del cobro coactivo a veces es una gestión de medios y una gestión de resultados. Entonces, fíjense cómo este indicador, que es el índice del recaudo, tiene un porcentaje del 60%, pero también a este proceso le agregamos un indicador secundario relacionado con la gestión, y es, si usted tiene sus procesos con gestión de decreto y registro de medidas cautelares, si usted tiene sus procesos con investigación de bienes, fíjense que aquí no necesariamente en este indicador es que ya tenga el embargo, ¿no? Usted hizo investigación, sí, demuéstremelo, póngame la fecha. Y finalmente, de que tenga actualizada la liquidación del crédito, pues vamos a tener 3 indicadores de gestión, que son de gestión. Ahí sí ya no es tanto de medios, sino de una gestión procesal que deben hacer al interior de la Contraloría para mantener estos créditos actualizados, para hacer investigación de bienes y en la medida que ustedes determinen que se decretaron medidas, que esas medidas se registren. Y tenemos unos indicadores que los hemos denominado transversales, que no atienden de pronto a una labor administrativa, a una labor misional, sino que atienden a una gestión de la Contraloría. El primero, plan de mejoramiento, que no tiene sino un indicador, cumplimiento del plan de mejoramiento. Ustedes mismos proponen las acciones, ustedes mismos proponen las fechas. ¿Qué es lo que pasa con este indicador? También tenemos un aplicativo, plan de mejoramiento, que a veces somos un poquitico desobedientes en la oportunidad en la que yo debo cargar la información. Y ahí la invitación, le damos el instructivo que allá nos dice que yo debo actualizar la acción 3 días antes de que se me venza en el aplicativo. Si yo voy a actualizar la información en el aplicativo después, pues ya no me va a dejar y me va a quedar la acción como no ejecutada. Y fíjense que aquí es el ejemplo válido de que este indicador se calcula con lo que ustedes nos reporten. Usted dijo que tenía 10 acciones por cumplir, de esas 10, 3 se deben cumplir en este periodo que le estoy evaluando, ya las cumplió, sí, póngamela ya ejecutada en el aplicativo a esas 3 acciones. ¿Por qué? Porque cuando se corre el algoritmo del cálculo del indicador, lo que dice es cuántas actividades tenía que cumplir esta Contraloría en este periodo y cuántas están en estado de ejecutada. Si eran 3 y cumplió las 3, pues inmediatamente el indicador está en 100. Beneficios del control fiscal. Comportamiento deseable y deseado. Recuerden que ese es uno de los propósitos de este instrumento metodológico. Y tenemos 2 indicadores agregados a un indicador secundario, valoración de los beneficios del control fiscal. Beneficios cuantificables y beneficios cualificables. Y aquí me quiero detener un momento, porque yo sé que el pensamiento es, bueno, pero es que ese indicador me lo está midiendo allá con la apropiación y eso, ¿yo cuándo voy a lograr cumplir eso? De igual forma, a este indicador se le aplica el método de rangos diferenciados, es decir, no necesariamente tiene que llegar a un 100%, sino que tiene que tener una buena proporción de identificación de beneficios.
Con relación a los beneficios cualificables, todos los días en las Contralorías se identifican beneficios cualificables. Lo que pasa es que no los documentamos. Cuando nosotros hacemos referencia a lo que trae el Estatuto Anticorrupción en el artículo 127, y este indicador tiene ese propósito, dice: la Auditoría General de la República tendrá la obligación de constatar los beneficios reportados por las Contralorías. Primero, nos tocaba incorporar un indicador para nosotros también cumplir una misión. Pero además, seguido de eso dice: y los criterios para definir esos beneficios son hallazgos, pronunciamientos, planes de mejoramiento, ahorros, recuperaciones. Ahí me está dando una gran posibilidad. Entonces, ¿cómo documento yo estos beneficios cualificables? Pues generando una cultura al interior de mi Contraloría que cada vez que un auditor emita un pronunciamiento y se demuestre la mejora del sujeto vigilado, pues yo lo documento. Los planes de mejoramiento, doctores. Cuando yo califico un plan de mejoramiento de una entidad vigilada y concluyo que de esas 10 acciones, 8 fueron efectivas, esa efectividad se da ¿por qué? Por la observación que hizo la Contraloría. Entonces, ¿por qué no lo documento? Todos los días hacemos beneficios del control fiscal en el control fiscal, pero tenemos una deficiencia ahí, no la documentamos. Y la idea es que la documentemos. Señores auditores, generemos la cultura de que empecemos a determinar beneficios, y no solo por un indicador, señores contralores, sino porque es que tenemos que demostrarle al país que nosotros también generamos beneficios del control fiscal, desde el proceso auditor. Esa labor de auditoría tenemos que mostrarla. A veces uno ve que Contraloría rinde en ese formato en cero. No, es que yo no tengo beneficio. Entonces uno se pone a analizar todo el contexto. Me dice, pero vea, todo lo que hizo y por qué no me lo reporta. Pregunta. El tema de discusión a veces en las Contralorías es hasta cuándo puede ser considerado como beneficio de control fiscal el recaudo o de pronto la mejora que estamos buscando. Por ejemplo, en trabajo de auditoría se encontró un hallazgo porque no pagaron una retención en la fuente, ¿cierto? Hubo una sanción. Resulta que hicimos el hallazgo, el señor pues no lo pagó en su momento, lo pasamos a responsabilidad fiscal. En responsabilidad fiscal simplemente llaman al tesorero y el tesorero dice: no, venga, yo pago. Una opción, otra opción, abrió el proceso o abrió una IP y dentro de la IP el señor dice: yo la pago. Abrió el proceso y antes de salir un fallo el señor dice: yo pago. ¿Hasta ahí podemos considerarlo beneficio de control fiscal o únicamente tendría que ver con el proceso auditor? Bueno, ahí tenemos que definir claramente el alcance de lo que es el beneficio del control fiscal. Y el beneficio es precisamente que yo logre un mejoramiento, una recuperación o un ahorro antes de que se inicie el proceso. ¿Sí? Porque yo ya estoy inmerso en otra gestión que es la gestión de la responsabilidad fiscal. Es decir, yo ya tengo otra medida. Digamos que eso sucede mucho Exacto. No estamos midiendo un proceso, sino estamos midiendo un beneficio de control fiscal de la Contraloría, no de una de las áreas. Listo. Lo que pasa es que ahí ya yo lo documento, Contralores, como un beneficio en el recaudo del proceso de responsabilidad fiscal. Pero hay un parámetro. ¿Qué sucede muchas veces? Y es una cultura que se está generando en las Contralorías territoriales, y es precisamente esa, que se traslada el hallazgo, ¿cierto? Y lo que hace responsabilidad fiscal es hacer el análisis y comunicarle al implicado que le llegó un traslado, un hallazgo. Yo lo que tengo que evitar es que inicie el proceso como tal, porque en la medida que yo inicie el proceso, pues ya estoy inmerso en una otra actividad de la Contraloría. No quiero decir que no esté dentro de todo lo que debe considerarse como beneficio. Ahora, también la invitación es con los auditores. Si hay un buen auditor que tenga todos esos elementos y evidencias probatorias, que de forma muy
sustentada en su proceso auditor, conmine a esa persona de que ese hallazgo está tan bien sustentado, seguro que esa persona va a decir, no, pues yo prefiero pagar de una vez, antes de que me inicien el proceso. Pero es un tema, Contralor, que ha venido generando un proceso sobre algunas inquietudes, y es que tampoco podemos desconocer la labor que se hace desde esa acción de cobro persuasivo desde la responsabilidad fiscal, y es esa realmente. Oiga, venga, usted tiene un proceso y venga y pague, ¿sí? Pero no es fácil el tema frente a ese lindero que debe haber entre el proceso auditorio y la responsabilidad, cuando, digamos, conceptualmente se ha definido el alcance de los beneficios del control fiscal como tal. Porque yo sumo los beneficios del control fiscal más los resarcimientos de la responsabilidad fiscal y el cobro coactivo, y tengo un total de beneficios de la Contraloría. Por eso, pero ese control de… Bueno, es que en la Contraloría General hay una circular en la que ellos hablan del beneficio de control fiscal, y ellos consideran que el beneficio de control fiscal se da hasta antes del fallo con responsabilidad. En esa circular, entonces por eso… No, creo que hay una interpretación diferente, Doc. De pronto lo analizamos para de pronto no generar una discusión, pero creo que la circular, Tatis, la circular lo que establece precisamente es ese lindero de cómo se está considerado el beneficio del control fiscal desde el proceso auditor, y cómo lo otro se considera un beneficio pero ya en el recaudo procesal, ¿sí? Para yo después como entidad decir, mire, por beneficios del control fiscal obtuve esta suma, y por recaudo obtuve esto, finalmente tengo un beneficio realizado por la Contraloría. Señor, claro, ese cuenta para recaudo. Vale, en aras del Gustavito, un minuto. Nosotros tenemos una circular que se emitió, no sé si es 2020 o 2021, me comprometo a remitirla a los contralores actuales, en donde estamos explicando claramente, de acuerdo con la norma y con los preceptos, qué es un beneficio del control fiscal cuantificable, antes de… Entonces se las compartimos el lunes a más tardar. Doctor Gustavo. Doctor. Compañeros, muy buenos días. Soy Álvaro Trujillo. Sí, doctor Álvaro. Quiero comentarle lo siguiente. Es muy importante definir primero los alcances de los beneficios cuantificables y no cuantificables del proceso auditor, porque otro ejercicio que no dista de ese y que también obviamente es de la misma Contraloría es el ejercicio del recaudo en cobro persuasivo. Ese cobro persuasivo, desde luego, empieza a fungir a partir del momento en que nosotros tenemos una decisión, y antes o durante el proceso de jurisdicción coactiva. Dicho pues en otros términos, nosotros hablamos de beneficios del control fiscal, y debería, y muy respetuosamente invito a la auditoría para que piense en otro mecanismo para la medición del ejercicio de recaudos, que podría bien denominarse el ejercicio de el beneficio por responsabilidad fiscal. Y es que una cosa es el beneficio dentro del ejercicio auditor, es decir, el que se lleva en control fiscal, y otro, el que se adelanta desde responsabilidad fiscal. Pero usted mismo lo afirmó, y no es desconocido para nosotros, que muchas veces el sujeto espera a que se inicie el proceso de responsabilidad fiscal para decidir si paga o no, pero esa decisión deviene y tiene sustento en el mismo ejercicio del control fiscal, de tal suerte que ellos observan que son tan sustentados los hallazgos que de pronto, como no tienen una apropiación para poder realizar el pago, y entre otras cosas porque no siempre se le da el traslado a todos los involucrados dentro del proceso de vigilancia fiscal, sino hasta cuando se ejerce el llamado en garantía
o el llamado al tercero para vincularlo al proceso de responsabilidad fiscal. Y es muy importante lo que recaudan las contralorías territoriales o las contralorías en sí, incluyendo la general, desde el proceso de responsabilidad fiscal. Y ese a nosotros no se nos está midiendo. Sí, claro, pero nosotros no nos ganamos nada con que lo reportemos. Como responsabilidad fiscal se reporta, pero como gestión de recaudo. Doctor Álvaro. No como control, no como beneficio auditor, no como no, estamos seguros que no se reporta como beneficio del control fiscal. Es un ejercicio posterior al control fiscal y que se podría reportar como un beneficio de la responsabilidad fiscal, que es tenido en cuenta por la auditoría, pero como acción de recaudo o antes de la jurisdicción coactiva como una preventiva de cobro persuasivo. Muchas gracias. Muy importante la intervención, doctor Álvaro, y le respondo en el siguiente sentido. De pronto hay un interregno entre la mitad de lo que es el beneficio del control fiscal y el beneficio de la responsabilidad fiscal, y es ese tema en donde no llego allá al cobro coactivo, sino que en el desarrollo del proceso yo hago unos recaudos. De todos modos, sí tenemos un indicador que mide el recaudo durante el proceso y se lo estamos teniendo en cuenta. Pensaríamos y digamos, tomamos atenta nota de su observación para analizar si valdría la pena de pronto de construir un indicador para medir el cobro persuasivo, que lo llaman en el control territorial. Pero quiero decirle que ese recaudo sí se está teniendo en cuenta ya cuando ustedes nos lo reportan durante el proceso. Es el recaudo. Usted pudo haber iniciado el proceso y el implicado pagó, y usted me reporta ahí, se recaudaron 100 millones de pesos. Yo se lo estoy sumando y se lo estoy contralor. Sí, yo quisiera aportar lo siguiente. En ese caso, yo como contralor reportaría ese indicador, o sea, ese recaudo que se generó en el proceso de responsabilidad, pero el insumo para que eso se produjera viene de vigilancia, de control fiscal. Por lo tanto, para mí le pega dos indicadores, tanto en recaudo como en beneficio. Yo lo reportara en ambos. Y es válido. Bueno, lo analizamos, Contralor. No, para mí cuantificable dentro del beneficio del proceso auditor. Vale, lo analizamos, pero digamos que esta serie de propuestas son supremamente interesantes porque nos llevan a nosotros también a, como decíamos al inicio, este instrumento de la metodología es un instrumento dinámico que lo alimentamos es con quién, con ustedes. Y la verdad que son valiosos los aportes. Finalmente, y para ir cerrando, tenemos unos indicadores, el de control interno, que mide la gestión de las auditorías internas sobre los procesos misionales. Y el segundo, que mide el cumplimiento de las auditorías programadas y ejecutadas por la Oficina de Control Interno. Y volvemos, lo que ustedes nos digan que programaron y que ejecutaron sobre eso es que estamos midiendo el control interno. ¿Qué encontramos aquí en este indicador? Que hay deficiencias a veces en reportar el tipo del proceso. No es la definición del proceso, a veces nos rinden. Entonces uno dice, uy, esta Contraloría en ese mapa de procesos tiene 27 procesos. Y eso les afecta, porque yo le voy a medir es cuántos procesos misionales tiene usted definidos y cuántos auditó. Pero hay a veces contradicciones, porque ya cuando auditó dice, oiga, audita el proceso de control fiscal. Y aquí lo define así, proceso de vigilancia, proceso de control fiscal, proceso de auditorías, proceso de… Entonces, concéntrense en el mapa de riesgos que tienen aprobados y su Contraloría y ustedes son los que nos rinden la información. Uy, algo pasó aquí. Y finalmente, las directrices SINACOF. Y no podíamos nosotros como auditoría, miembros del Sistema Nacional de Control Fiscal, no incorporar un indicador que midiera la forma en que se están acatando las directrices, porque esas directrices son el proceso de armonización del control fiscal a nivel nacional. Pero por esta única vez estamos midiendo solo una directriz, y es la adopción e implementación de la Guía de Auditoría Territorial, porque es la directriz que está oficialmente emitida por el SINACOF. Si bien nuestro formato tiene otras directrices, ¿sí?, pues nosotros no podemos medir directrices que no están oficializadas por el SINACOF. Por eso en este momento solo estamos midiendo la implementación y la adopción de la Guía de Auditoría Territorial. Y ahí la invitación es
seamos lo más sinceros posibles en la rendición de ese porcentaje. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros tengamos esa información, pues los vamos a llevar a ustedes a que haya un mejoramiento. Pero hoy en nuestro referente de rendición de la cuenta, el 97% de las Contralorías ya adoptaron, implementaron y tienen en funcionamiento la guía de auditoría territorial en el 100%. Entonces, eso nos genera una tranquilidad institucional como auditoría porque hemos venido trasegando en una adopción de instrumentos metodológicos basados en normas internacionales de auditoría, y eso hace que el ejercicio del control fiscal pues atienda a una mirada de eficiencia y eficacia en la labor de auditoría. Pero repensemos en la forma a veces que rendimos, porque hemos encontrado situaciones que nos dicen estamos en el 100, pero ese en 100 es la resolución que adoptó la guía, pero es que todavía no la estaba aplicando. Entonces, miremos que ahí en el instructivo está especificado ese alcance de ese indicador hasta dónde se debe medir. De esta forma, pues la invitación es a que hagamos un ejercicio juicioso de una mirada transversal sobre todos estos procesos, sobre todos estos indicadores. Sabemos que hay indicadores que a veces nos preocupan desde el punto de vista del control territorial, pero créanos que lo que quiere la auditoría, y lo reitero por enésima vez, es coadyuvar al mejoramiento del control territorial. Tenemos que volvernos más importantes de lo que somos, y eso lo demostramos ¿con qué? Con la gestión y los resultados que la misma Auditoría General de la República da la garantía de ello. Gracias, Gustavo. ¿Cómo vamos a sacar? Listo, perfecto. Hasta el momento, teniendo en cuenta la secuencia de pasos de la que hablábamos anteriormente, hemos calculado los indicadores de manera descriptiva. Toda la descripción que hizo Gustavo hasta el momento nos da claridad para poder, como lo decíamos respecto de esa característica, nos da claridad para poder calcular y poder mantener un monitoreo permanente sobre los indicadores que se están midiendo en la metodología. Adicionalmente, las fichas técnicas que hacen parte integral del documento Metodología de Certificación, cuenta y describe también cuáles son los campos, cuáles son los elementos y cuáles son los procedimientos que se realizan para el cálculo de los indicadores. En cada una de las casillas se presenta de forma concreta cada uno de los 54 indicadores primarios y tiene un alcance muy importante. ¿Por qué? Porque de cierta manera partimos del nombre del indicador, qué busca el indicador puntualmente medir, qué operación matemática se construye para poder medir ese indicador, cuáles son las fuentes tanto del numerador como el denominador, y algo muy importante que es la acción que se realiza para la medición, y dentro de la ficha técnica lo encontramos en la casilla agregación del numerador. Se establece también cuál es la ponderación que aplica para cada numerador y el caso o la transformación aplicable a ese mismo indicador. Una vez calculamos de manera cuantitativa cada uno de los indicadores, ya sean primarios, secundarios, de proceso, inclusive el mismo índice Auditec, implementamos un análisis de riesgo sobre el cálculo o sobre la estadística que se genera. Ese análisis de riesgo nos permite a nosotros pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, y de esa forma es que se comunican las evaluaciones parciales trimestrales y la certificación anual de las Contralorías Territoriales. Y digamos que este análisis cualitativo configura una convención que está dada en niveles de riesgo, como lo venimos manejando. La evaluación parcial trimestral, básicamente, como lo decíamos anteriormente, tiene el objetivo de enviar o de comunicar alertas tempranas con la que la Contraloría Territorial va a identificar falencias y va a poder desarrollar acciones de mejora sobre esas mismas alertas.
Esos niveles de riesgo o esas alertas están comunicadas en forma de niveles de riesgo. Niveles de riesgo que van del 1 al 5. El nivel de riesgo 5, digamos que es el nivel de riesgo más bajo, representa, digamos que la Contraloría Territorial tiene una baja probabilidad, una muy baja probabilidad de no ejecutar el proceso que se está midiendo o inclusive de no ejecutar el indicador, ya sea primario o secundario, que se está midiendo. El nivel de riesgo 4 es un nivel de riesgo bajo, nivel de riesgo 3 es un nivel de riesgo medio y que de cierta manera es un nivel que determina un punto de inflexión entre lo que puede llegar a ser certificado y lo que no puede llegar a ser certificado. La metodología de evaluación contempla una forma de rendición acumulada, anual. Y hemos visto casos en el momento de ejecutar la metodología de certificación que este nivel de riesgo 3 es muy sensible, al igual que la metodología. Algunas contralorías en el primer trimestre obtienen un nivel de riesgo medio, ¿sí? Y ese nivel de riesgo medio no es susceptible de análisis por parte de la Contraloría. Y el efecto de esto es que en el siguiente trimestre, debido a esa sensibilidad, el nivel de riesgo puede estar marcando niveles de riesgo no deseados como el nivel 2 o el nivel 1. Ocurre también lo contrario, pero vale la pena aclarar o llamar la atención sobre este nivel que viene siendo el nivel 3, un punto de inflexión para lo que puede llegar a ser una buena gestión o lo contrario. Pasamos dentro de los pasos que estábamos contemplando a comunicar los resultados. Los resultados se comunican desde el punto de vista cualitativo bajo un informe de evaluación o bajo un informe de certificación. El informe de evaluación, digamos que, y el de certificación constituyó un gran reto para la Auditoría General, para el equipo que, digamos, se encarga de la estructuración de dicho informe, en el sentido en que el informe también debía dar cierta claridad y debería ofrecerle a la Contraloría Territorial todos los insumos necesarios para que esta herramienta se volviera, desde el punto de vista estratégico, en una herramienta de gestión. Y de esta manera, asimismo, se pudieran establecer las acciones de mejora por parte de la Contraloría Territorial. Entonces, el informe consta, digamos, de una evaluación general de procesos, una evolución de desempeño de esos procesos, vamos de lo macro, digamos, de lo más general a lo particular dentro del informe. Hay una desagregación del desempeño que se evidencia a nivel cualitativo de cada uno de los indicadores primarios y secundarios. También se proyecta unos efectos potenciales que pueden llegar a materializarse en la medida en que un indicador persista a lo largo de la vigencia en niveles de riesgo alto o muy alto. Y por último, digamos que para el caso de del informe de certificación, se comunica el resultado cuantitativo de la misma manera como se hace en las evaluaciones parciales trimestrales. Quisimos traer, digamos, un informe muestra para poder proyectar de manera más clara y poder familiarizar un poco más en qué consiste dicho informe. Como todo documento, pues presenta una carátula y empieza a desagregar un contenido que básicamente contempla lo que nosotros hemos estado haciendo durante esta hora de intervención. Un marco normativo, una evaluación consolidada, que la vamos a ver más adelante, todo esto es el marco normativo, y una evaluación consolidada que va de lo general a lo particular.
En primer lugar, vamos a proyectar esas alertas tempranas sobre los procesos que se están evaluando. Y adicionalmente, aquí estamos proyectando un informe de certificación, es decir, que contempla también el cuarto trimestre del año, ¿sí? Y adicionalmente a esto, se va a ver marcada una evolución del mismo proceso, es decir, cómo se ha comportado el proceso a lo largo de la vigencia, y esto nos ayuda de cierta manera a poder identificar si la estrategia que se estableció, digamos, para el proceso o para los indicadores que componen ese proceso, tuvo resultado. El ideal es llegar a niveles de riesgo bajo o muy bajo. Recuerden que el ideal no es una exigencia de poder colocar toda la medición en un 100%, sino que de cierta manera podamos establecer desde el punto de vista estratégico cuál es la combinación de esos 15 procesos que más me favorece y que me logra igualar o superar el puntaje crítico. Una vez identificamos los procesos dentro del informe de certificación, vamos a ver cuál es la evolución de los indicadores de proceso desde el punto de vista de la concentración. Entonces, esta gráfica lo que nos permite a nosotros determinar es cómo están distribuidos, según los niveles de riesgo, los procesos que se están evaluando. Por su parte, y digamos que es como la matriz que debe contener o debe ser sujeto de mayor análisis, se plantea en esta matriz una desagregación del resultado de los indicadores primarios e indicadores secundarios, que básicamente tienen la misma estructura del cálculo o de la descripción que acabó de hacer Gustavo. La lectura se sigue siendo de manera horizontal, de izquierda a derecha, y permite entender de manera clara cuál es el nivel de riesgo establecido en la medición determinada, es decir, para el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y demás, el código del indicador, el número del proceso, el peso, la evolución y el indicador secundario que se forma a partir del conjunto o del indicador primario establecido para determinado proceso. El tipo del indicador, hablábamos de indicadores de gestión y de indicadores de resultado, y eso pues nos ayuda de cierta manera también desde el punto de vista gerencial. Esta es una matriz muy densa, es una matriz, digamos que de cierta manera resume la gestión de la Contraloría Territorial en determinado momento y adicionalmente permite, como ya lo he dicho, ver la evolución. Posterior a esta matriz, vemos una concentración o una gráfica que determina la concentración de los mismos indicadores primarios. Recordemos que en los indicadores primarios podemos identificar puntualmente a través de la lectura del numerador la actividad que se está midiendo. Y en el denominador, pues digamos como el reto o la meta a la que se debe llegar. Y por último, condensamos en el informe, digamos, una pequeña matriz de alertas tempranas en la que se va a proyectar todos esos indicadores que representan realmente un riesgo. Y conforme a lo que, digamos, hablábamos anteriormente, decidimos incluir el nivel 3 de riesgo dentro de esta matriz porque consideramos que de cierta manera este nivel 3 de riesgo también representa un riesgo considerable, valga la redundancia, dentro de la ejecución de los procesos misionales y administrativos que se están evaluando. Adicionalmente, se plantean unos efectos potenciales que es el resultado estimado de que un indicador pueda sostenerse en niveles de riesgo alto y muy alto
durante toda la vigencia que se está evaluando. Y por último, planteamos el tema cuantitativo, que solo se comunica una vez y se comunica en el informe de certificación anual que comunicamos en el primer trimestre de la siguiente vigencia que se está evaluando. Julián. Para ir cerrando, pues la no certificación tiene unos efectos que es pues conocida por ustedes, y es la famosa intervención administrativa, esa intervención temporal y parcial en el momento en que no se certifique una Contraloría, pero todos sabemos que no es una responsabilidad de la Auditoría General de la República, sino que la Auditoría General de la República cumple con esa obligación de trasladarle la información dentro de los 5 días siguientes al Contralor General, y pues él es el que toma la decisión teniendo en cuenta esas causales de intervención. Reiterando que el propósito de la Auditoría General de la República con el diseño y la construcción de este instrumento metodológico no es el tema de la intervención, sino todo lo contrario. Lo que hemos tratado de presentar en el día de hoy son todos los aspectos que nos van a permitir es precisamente evitar que lleguemos a esas instancias. Finalmente, unos factores claves de éxito para lograr un buen proceso en la medición de los indicadores de las evaluaciones parciales trimestrales: calidad y consistencia en la información de la rendición de cuenta, informar toda la gestión realizada en los formatos, tener en cuenta los resultados de las evaluaciones parciales trimestrales, como lo plantea ahora Víctor. Hagámonos de ese documento un instrumento gerencial que tengamos encima de nuestros escritorios, en nuestras reuniones con nuestro equipo directivo y nuestros funcionarios, y finalmente de esa lectura adelantar todas las acciones tendientes a superar las deficiencias de los indicadores que ha definido la Auditoría General de la República para esta medición. Todo este proceso de este diseño y de este instrumento metodológico y de la aplicación que ha venido teniendo la auditoría en estos 2 últimos años ha tenido un énfasis, y es cómo desde la auditoría se fortalece el ejercicio del control territorial. Cómo medimos realmente esas capacidades y le decimos al país que somos importantes. Por eso las inquietudes que se generen, las dudas que se tengan en el momento de que necesiten algún apoyo, acudan a la Auditoría General de la República. Nosotros tenemos que construir colectivamente el sistema de control fiscal. En estos momentos de incertidumbre creo que tenemos una gran responsabilidad dentro del Estado, y es hacer un muy buen ejercicio del control fiscal que nos ayude a construir a Colombia, esa Colombia que queremos para nuestros hijos. Muchas gracias.